Buenos días, con el permiso de la mesa directiva. Lo peor que le puede pasar a una persona es la falta de palabra. Esto es doblemente cierto en la actividad pública. ¿Qué es un funcionario? ¿Qué es un gobernante cuya palabra no vale nada? Quien descaradamente deshonra su propia palabra, lo que está haciendo es mostrando su verdadera personalidad, soberbia y arrogante. La soberbia de creerse superior a los demás y por lo tanto con derecho a engañar, creyendo que saldrá impune. La arrogancia de pensar que no tiene por qué reconocer errores y menos pedir perdón por sus promesas incumplidas. Eso me lleva a preguntarme en este cuarto año de gobierno, ¿cuánto vale la palabra de nuestro gobernador Miguel Riquelme? Juzguen ustedes y saquen sus conclusiones. Yo solamente daré algunos hechos y datos. El fin de semana leí con detenimiento el cuarto informe de gobierno. Comparé datos y cifras. Encontré en el informe más de 20 mentiras descaradas. Por cuestión de tiempo, solamente podré dar algunos ejemplos. Y voy a empezar por el principio, con una promesa de campaña. Una promesa que no solo fue de palabra, sino que se acompañó con la firma de quien hoy es el gobernador del estado. El 20 de abril del 2017, en plena campaña electoral, se llevó a cabo un evento en la Plaza Mayor de la ciudad de Torreón, Coahuila. Este evento fue convocado por 21 organizaciones de la sociedad civil de todo el estado. Al evento acudieron 5 de los 7 candidatos a la gubernatura, entre ellos Miguel Riquelme. Se firmó una carta con 10 compromisos que asumían los entonces candidatos en caso de ganar la elección. Tengo en mis manos la firma plasmada por el gobernador Miguel Riquelme, donde presume haber plasmado su firma. Por supuesto, tengo el documento debidamente firmado por el gobernador del estado. Y de este documento voy a permitirme leer los compromisos números 1 y 2. Compromiso número 1, presentar iniciativa de ley para desclasificar toda la información relativa al origen y destino de la deuda de Coahuila y perseguir hasta sus últimas consecuencias el daño causado al erario público. Compromiso número 2, en el plazo del proceso de entrega-recepción, iniciar auditorías financieras a todas las dependencias estatales y castigar los daños causados al erario público. Yo pregunto si Miguel Riquelme ha cumplido con su palabra y con su firma, porque no es nada más la megadeuda lo que no se ha investigado y lo que se ha castigado, también es el caso Ficrea, pero también es el desfalco por 3,500 millones de pesos al fondo de las pensiones de los maestros de la sección 38, pero también son las más de 13 empresas fantasmas creadas por Rubén Moreira para desviar recursos del erario público, pero también son los sobornos de Jorge Torres López aceptados en una corte en los Estados Unidos y que nadie ha investigado en Coahuila, y un larguísimo, etcétera. Seguramente el señor gobernador pensó que 4 años después nadie se iba a acordar de su firma, y por eso les pregunto, ¿cuánto vale esta firma del señor gobernador? Y la realidad es que no vale absolutamente nada. Ojalá ahí hubieran parado las mentiras en la campaña. Por desgracia para Coahuila no fue así. En el marco de una pandemia no podemos dejar de hablar de la inversión en salud pública. Y me voy a referir al caso del Hospital Materno Infantil aquí en Saltillo, un caso de un descarado robo. El 29 de noviembre del 2017, el todavía gobernador Rubén Moreira inauguró y anunció que entregaba el Hospital Materno Infantil completamente terminada su construcción y listo para iniciar operaciones. Aquí tengo la nota de la inauguración. Incluso
En su cuenta de Twitter, el entonces gobernador Rubén Moreira escribió lo siguiente el 28 de noviembre de 2017. Entregamos el edificio y equipo del nuevo Hospital Materno Infantil en Saltillo. Empieza el proceso para su inicio de operaciones. Rubén Moreira presumía que entregaba un hospital 100% construido y listo para operar. Pero, oh sorpresa que nos llevamos al entrar Miguel Riquelme. En su primer informe de gobierno, Miguel Riquelme anunció, cito textual de la página 161, construcción del Hospital Materno Infantil con una inversión de 53 millones de pesos. Dice haber invertido 53 millones de pesos para construir un hospital que ya estaba construido. En su segundo informe de gobierno, página 176, en Saltillo, construcción del Hospital Materno Infantil con una inversión de 53 millones de pesos. En su tercer informe de gobierno, página 217, construcción del Hospital Materno Infantil con una inversión de 44 millones de pesos. Y lo que dice ahora en su cuarto informe de gobierno es una joya de la soberbia y la arrogancia. Página 218. Seguimos trabajando en las siguientes obras iniciadas el año pasado. Ya no en su primer año de gobierno, el año pasado. Y dice, construcción del Hospital Materno Infantil con una inversión de 53 millones de pesos. Párrafo siguiente, construcción del Hospital Materno Infantil con una inversión de 44 millones de pesos. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor del caso es que no es cierto. Esos 90 millones de pesos que dicen haber invertido en el Hospital Materno Infantil, literalmente se los robaron, porque el Hospital Materno Infantil así luce, está completamente abandonado. En 4 años no le han metido un solo peso, ni siquiera para deshiervar lo que está afuera, y por adentro está completamente destruido. Ayer tuve la oportunidad de entrar, lamentablemente me sacaron y no me dejaron tomar fotos, pero es mentira que hay 90 millones de pesos, ese es dinero que se robaron del horario, y por su soberbia y por su arrogancia, Rubén Moreira, porque es lo mismo, Miguel Riquelme pensó que nadie iba a revisar sus primeros 4 informes de gobierno, y mucho menos a revisar los de Rubén Moreira, y por eso, en materia de inversión a la salud pública, la palabra del gobernador, esto es lo que lamentablemente vale para Coahuila. Y cito otro caso. El 27 de junio del 2019, antes de la pandemia, porque ahora de todo le quieren echar la culpa a la pandemia, de su corrupción, de su ineficiencia, de su soberbia y de su arrogancia, piensan que la pandemia es culpable de todo y que todos nos vamos a tragar ese cuento. Antes de la pandemia, en junio del 2019, en un evento en Torreón, el gobernador anunció el inicio de la construcción del Parque Hilandera La Fe, en el poniente de la ciudad. Anunció una inversión de 34 millones de pesos y que el proyecto estaría terminado en 8 meses, o sea, febrero del 2020, antes de que estallara la pandemia y de que se cerraran las actividades productivas. Hoy ese proyecto luce así. Eso que iba a estar terminado en febrero del 2020, así es como se ve allá en la ciudad de Torreón, Coahuila. Son fotos del día de antier. Por eso, en materia de obra pública, la palabra del gobernador, esto es lo que vale. ¿Y qué decir de la joya de la corona? El Metrobús Laguna. El más claro ejemplo del odio de Riquelme hacia el pueblo de La Laguna y su más acabado acto de soberbia y de arrogancia. Es tanta la soberbia de Miguel Riquelme que le echa la culpa de su fracaso, ¿a quién creen? A la pandemia, por supuesto, como si el pueblo de La Laguna y el pueblo de Coahuila fuéramos idiotas. No, señor gobernador, no somos idiotas. La pandemia no es culpable del fraude y del fracaso llamado Metrobús. Y para demostrarlo, tengo en mis manos, señor gobernador, su primer informe de gobierno, página 165, del cual me voy a permitir leer textualmente. Este es el primer servicio de transporte masivo en la entidad y entrará en operaciones durante el segundo trimestre de 2019. Esto lo dijo Miguel Riquelme en diciembre de 2018,
Antes, mucho antes de que la pandemia fuera siquiera una idea, mucho antes que alguien la imaginara. Y dijo que el Metrobús iba a iniciar operaciones el primer semestre del 2019, antes de la pandemia. La pandemia no es la culpable es la voracidad y el fraude descarado que es el Metrobús. La soberbia y la arrogancia de pensar que el pueblo es idiota y que nos íbamos a tragar sus mentiras de que la pandemia es lo que ha frenado ese proyecto. El Metrobús es un fraude, y es un fraude del cual usted, señor gobernador, y solamente usted es el responsable. Y en materia del Metrobús, la palabra del gobernador, esto es lo que vale y lo que representa. Podría seguir toda la mañana con más ejemplos, pero por cuestión de tiempo debo cerrar mi intervención. En la política, decía Winston Churchill, nunca confundas popularidad con liderazgo. Riquelme puede tener hoy una buena popularidad, pero no tiene liderazgo por la simple y sencilla razón de que él no es quien gobierna. Prueba de ello es que Riquelme le ofreció diálogo a los maestros que protestaban en la Plaza de Armas de Saltillo por el desfalco de su fondo de pensiones. Riquelme les tendió la mano, pero vino la contraorden de quien sí gobierna, de Rubén Moreira, que le exigió a Miguel Riquelme desalojar violentamente ese plantón y cercar la Plaza de Armas para que los maestros no volvieran a protestar. Y Miguel Riquelme cumplió lo que Moreira le ordenó. Riquelme no tiene liderazgo porque en este mismo momento se prepara para hacer exactamente lo mismo, una copia a la calca de lo que hizo su maestro, su mentor y su guía, Humberto Moreira. En su 5º año de gobierno, para financiar sus aspiraciones políticas nacionales, Humberto Moreira endeudó a Coahuila y se robó el dinero. Hoy que empieza su 5º año de gobierno, para financiar sus aspiraciones políticas nacionales, Miguel Riquelme, ¿qué creen que se está preparando a hacer? Contratar más deuda para Coahuila y seguramente robarse ese dinero para financiar las aspiraciones que tiene de seguir en la política a nivel nacional. Riquelme, al igual que en su momento lo hizo Humberto Moreira, creen que unas encuestas lo legitiman para actuar con soberbia y con arrogancia y para creer que el pueblo es idiota. No somos idiotas. Termino, pero me llevo conmigo lo que vale la palabra del gobernador Riquelme.